El Día del Padre del año 2023, Claudia Sheinbaum enviaba un mensaje que decía: ingeniero químico, heredé su pasión por la política, los domingos de Chapultepec y la música de Juan Gabriel. Era hincha del Atlas y leía periódicos en la mañana. Así le hacía un homenaje a Carlos Sheinbaum. Así que Claudia Sheinbaum es la segunda hija del matrimonio de Carlos Sheinbaum y Ani Pardo. Así que México, un lugar de puertas abiertas para miles de familias de todas partes del mundo que huían de conflictos, pobreza o persecución en sus tierras natales. Así, a México llegaban en los finales de la década de los años 20 unos migrantes lituanos. Y en 1933, en una pequeña vivienda en la Ciudad de México, nacía Carlos Sheinbaum Joselevich. Sus padres no hablaban mucho español con fluidez y llevaban consigo los recuerdos de un país lejano con sus propias costumbres, canciones y recetas. México era cálido para ese entonces, colorido y ruidoso, muy distinto de los países nevados y los sonidos melancólicos de su patria lituana. Sin embargo, México los acogió con las puertas abiertas y allí plantaron las primeras raíces de lo que sería la familia Sheinbaum. Su padre se dedicaría al comercio de joyas y luego militante de un partido de izquierda. Cuando tenía aproximadamente 9 años, Carlos y toda la familia se mudaron a Guadalajara de Jalisco. Ya estando en la secundaria, para Carlos sería un reto allá en Guadalajara, ya que era el único de su clase que no tenía ascendencia mexicana y sus compañeros lo miraban con curiosidad. Con el tiempo, se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros gracias a su tenacidad y carisma, y por ser un chico estudioso. En las tardes le gustaba ir al mercado con su madre, quien a pesar de sus pocas palabras en español regateaba con los vendedores y le contaba historias de Lituania, de un lugar al que él nunca había ido, pero que sentía en su corazón como tal. Así que poco a poco iba creciendo Carlos. Entendió que era un puente entre dos mundos de sus padres. Adoptó la nostalgia y los valores de una Europa en constante cambio, mientras que de México aprendió la alegría y la capacidad de adaptarse y de ser feliz. Al terminar sus estudios, se mudaría a la capital, a la Ciudad de México, para poder estudiar ingeniería química, su sueño, en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que aquel chico rubio, estudioso e inteligente, en uno de los laboratorios de la universidad, abarrotada de estudiantes, todos con batas blancos y ojos curiosos detrás de sus lentes de seguridad. Allí estaba Ana, una estudiante de biología apasionada por la vida microscópica y las plantas. Ese semestre tenía la oportunidad de asistir a un curso de química avanzada para complementar su carrera de biología, lo cual le emocionaba, aunque también la intimidaba un poco. La química, con sus fórmulas y reacciones complejas, siempre le había parecido una ciencia precisa y distante, algo muy distinto de la naturaleza que tanto amaba. El primer día de clases, el profesor la asignó a un compañero de laboratorio. Ese era el joven químico Carlos Sheinbaum. Él era serio, alto, concentrado y parecía que nada en el mundo le apasionaba más que los frascos de reactivos y los tubos de ensayo. Era muy reservado y algo distante al principio, características típicas del europeo. Alguna raíz heredó. Poco a poco le explicaba con paciencia cada proceso del experimento, aunque en su voz había una calidez que Ana empezaba a notar. Y esas eran las raíces europeas. ¿Por qué? Porque ella, sí, Ana, o Ani, 7 años menor que él y de padres búlgaros, que emigraron
a comienzos de los años 40 a México, a consecuencia de la persecución que existía en el segundo insuceso bélico mundial. Así que las semanas pasaban y poco a poco ambos comenzaron a abrirse entre mezclas de análisis. Ana le habló a Carlos de las maravillas de los organismos vivos, mientras él le explicaba con entusiasmo cómo los elementos se combinaban para dar forma a la materia. De alguna manera sus ciencias tan distintas parecían encajar perfectamente en el laboratorio, al igual que ellos. Por eso una tarde de otoño, mientras trabajaban juntos, una chispa de curiosidad llevó a Annie a preguntarle a Carlos sobre su primer acercamiento a la química. Carlos le confesó que de niño había sido cautivado por un pequeño set de química que sus padres tenían, especialmente su padre, ya que era vendedor de joyas y tenía que comprobar, en caso tal, el oro echándole un líquido o quizá con una pequeña rasgadura. Desde entonces había quedado fascinado y Ana le contó que de niña pasaba horas en el jardín admirando las plantas, los insectos que las rodeaban. Así que un día, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía de naranja aquel laboratorio de aquella universidad, ambos se quedaron en silencio después de haber terminado un experimento. Ana, con una sonrisa, le agradeció por enseñarle a ver la química con algo más que reacciones sin vida, y él, con una mirada sincera, le respondió que gracias a ella había aprendido a ver la biología como algo más que simples organismos. En ese momento algo cambió entre ellos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si en ese instante sus mundos se unieran de manera irremediable. Desde entonces, las horas, los momentos se llenaron de una complicidad de ambos. Los fines de semana comenzaron a encontrarse fuera de la universidad en cafés y parques, compartiendo libros, experimentos, sueños y también ideas políticas de izquierda. La química entre ellos, literal, figurativamente, era innegable. Así que entre fórmulas y observaciones de la naturaleza, su amor fue creciendo, fundiendo en un solo el mundo de las ciencias que antes parecía tan distantes. Así que Ana y Carlos comprendieron que así como la biología y la química están unidos en la vida misma, ellos también habían encontrado el uno con el otro una combinación perfecta, una reacción que daría inicio a una historia que, como sus ciencias, seguiría evolucionando día tras día. Y por supuesto que tendrían a una hija que más tarde se convertiría en la primera presidenta mujer de México. Fue en 1960 cuando ambos se casaron. Ella de 20 y él de 27. Pero ¿qué importa si el amor no conoce de edad? También nacerían Julio Sheinbaum y Adriana Sheinbaum. Así que aquella familia de 5 empezaba a finales de la década de los años 60 a inclinarse hacia los movimientos estudiantiles, las reivindicaciones sociales, y convertían su casa en un centro de encuentro para intelectuales de izquierda. Con el paso del tiempo, a esa casa también llegaría Moisés Selman, otro intelectual y médico chileno que huía después de la partida de Allende en Chile. Llegaba a México exiliado y los Sheinbaum le abrieron las puertas, y no solamente las puertas de la casa, sino también, más tarde, las puertas del corazón de Ana. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.
Moisés ya se conocían cuando les tocó trabajar juntos en un laboratorio de investigación, de esos tantos laboratorios que existen en la UNAM. Ana, bióloga de profesión, casada y con 3 hijos. Moisés, exiliado y soltero. Amigos de luchas, de asambleas populares y de ideales compartidos. Empezando por el gusto por el rigor científico. Así que el par de compañeros de trabajo que se la pasaban en el laboratorio analizando muestras y discutiendo resultados. Con el tiempo Ana comenzó a notar la calidez con la que él la escuchaba y la paciencia que mostraba en cada conversación. Moisés y Ana empezaron su relación profesional primero y poco a poco iría evolucionando y pronto se dieron cuenta de que podían hablar de cualquier cosa y no solamente de ciencia. Moisés la escuchaba con una atención que nadie más le daba y Ana comenzó a sentir una conexión que jamás había experimentado fuera de su matrimonio. Cuentan que una tarde lluviosa, mientras ambos trabajaban en una investigación de microbiología, de repente un corte de energía y el sonido de la lluvia creó una atmósfera inesperada. En ese momento de silencio, sus miradas se cruzaron con suavidad. Poco a poco ambos se dieron cuenta de que algo había evolucionado mucho más que una amistad. Nos imaginamos que en aquel momento Ana sintió una gran confusión. Amaba a sus hijos y tenía una vida construida junto a su marido Carlos, pero en su interior una parte de ella despertaba. Así que había una paradoja. En casa, tratando de mantener la armonía, el cariño con su esposo y sus hijos. Pero en el laboratorio junto a Moisés su corazón latía de otra manera. Dicen que los amores prohibidos son los mejores. Y de pronto Ana lo sabía perfectamente. Una fuerza que ni ella misma había experimentado. Finalmente llegaría el momento en que Ana enfrentó su verdad. Ana le confesaría a su esposo, a Carlos, lo que sentía por Moisés. Reconociendo la complejidad de la situación, Carlos la escuchó profundamente herido, pero en silencio. Comprendió que el amor a veces toma rumbos inesperados y la decisión sería dolorosa para todos, especialmente para los 3 chicos. Para mediados y finales de la década de los años 70, Julio, Claudia y Adriana ya eran adolescentes. Y aunque Ana sabía que la decisión podía ser dolorosa para todos, se tomó un tiempo, organizó su vida y aclaró sus sentimientos. Así que Carlos, un hombre siempre con la frente en alto, aceptó la situación con dignidad. Quizá Carlos Sheinbaum nunca dejó de amarla, pero aceptó la decisión de Anne cuando se iba con Moisés Selman. El tiempo pasó y Annie comenzaba una vida con Moisés Selman en los 80. Ya Claudia, Adriana y Julio eran mayores y lo entenderían, quizá pensó. Y a medida que pasaba el tiempo, se fueron estabilizando más. Construyeron confianza y cariño profundo. Años después, en el año 2013, Carlos Sheinbaum se iba de este mundo. Perecía. A sus hijos le dio mucha tristeza. Quizá tristeza y nostalgia por aquella etapa de la vida que le tocó sufrir cuando lo dejó Annie. Porque aunque ya no estuvieran juntos, Carlos siempre ocupó un lugar especial en el corazón de Ana, como el hombre que le había dado a sus hijos lo que más ama y con el que compartió años de vida. Hoy Annie, con el paso del tiempo, sigue igual de enamorada de Moisés Selman, tanto que cuando le entregaron a Moisés Selman los premios en salud de 2024 en el Museo Soumaya, estuvieron presentes figuras reconocidas como Carlos Slim, Claudia Sheinbaum. Hoy Selman es considerado un gran neumólogo por sus aportes a la rama. El originario de Talcahuano
provincia de Concepción en Chile. Es especialista en neumología y enfermedades fibrosantes del pulmón. Cursó la licenciatura de medicina en la Universidad de Concepción en su natal país de Chile, pero debido al golpe de estado del 73, se exilió a México. Y le ha ido muy bien. Se nacionalizó como mexicano en el 96 y desde entonces ha gozado y retribuido en parte esas bendiciones que le ha dado México. Fue director de investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hoy Ani Pardo tiene 84 años. Carlos pereció en 2013. Así que Ani y Moisés siguen juntos. Quizá sea el resultado de su elección de amarse, estar el uno junto al otro. Quizá su amor no fue sencillo, pero en él encontraron una paz y una felicidad que después de todo los hizo entender que cada paso dado valió la pena. Y Carlos, al final, sus últimos días los pasó en paz, rodeado siempre de sus seres queridos, sin arrepentimientos ni resentimientos. Fue un hombre de pocas palabras, solo se dejó llevar con la misma calma con la que vivió. Así que así se iba. Un 29 de agosto del 2013, a los 80 años, Carlos Sheinbaum. Un hombre que encontró la paz en la aceptación y el amor, en la libertad. Al final su vida fue una lección de serenidad, de cómo el verdadero amor a veces es saber soltar y seguir caminando en paz. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.